El testamento de mi padre llegó en un sobre grueso, sellado con el escudo de la familia. 16 años de silencio, un abismo entre nosotros cavado por su propia mano, y aún así su último acto resonó más fuerte que cualquier palabra que hubiera dicho en vida. Ahora estaba muerto. Un breve correo frío de mi hermana, Clara, había sido mi única notificación. Ninguna llamada, ningún duelo compartido, solo un asunto seco: fallecimiento de papá. El funeral, supe después, había sido privado, una reunión íntima con las personas que él eligió mantener en su vida. Yo no era una de ellas. El silencio se volvió mi armadura, gruesa e impenetrable. Vivía en un pequeño departamento, pagaba mis cuentas y cuidaba una vida tranquila, lejos del mundo opulento en el que mis hermanas, Clara y Beatrice, todavía vivían. Pensé que ya había hecho las paces con su ausencia, con el vacío que dejó, pero la oferta de la herencia rompió esa frágil paz. $4 millones. Una suma miserable, lanzada como carnada, para que firmara y renunciara a los 11 millones que me correspondían. Ni siquiera intentaron ocultar el desprecio en sus voces, el asco apenas disfrazado de que yo, la hija olvidada, me atreviera a reclamar algo. La voz de Clara, afilada como un vidrio roto, atravesó la línea telefónica. Es una oferta generosa, Jacinta. Mucho más de lo que mereces, la verdad. Apreté el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Merecer? Es mi herencia. Nuestra herencia, intervino Beatrice, con un tono dulce pero lleno de condescendencia. No has sido parte de esta familia por casi 2 décadas. ¿De verdad crees que papá quería darte un solo centavo? Un nudo frío se cerró en mi estómago. La vieja sensación de exclusión, de no ser suficiente. Hace 16 años, una discusión adolescente, una rebeldía estúpida, y su decreto furioso. Ya no eres mi hija. Y lo dijo en serio. Lo cumplió. Nunca me quitó del testamento, respondí, con la voz plana, sin emoción. Lo sabía porque lo había revisado años atrás, un pequeño acto de desafío contra su destierro. Un consuelo secreto. Clara soltó una risa burlona. Un tecnicismo. Solo no tuvo tiempo de hacerlo. Siempre estaba tan ocupado, ya sabes, construyendo el imperio que ahora manejamos. El imperio que ahora manejamos, repitió Beatrice, como un coro ensayado. Pintaban una imagen de mí como un fantasma en un banquete, una intrusa. Esperaban que me derrumbara, que tomara los 4 millones y desapareciera agradecida por su generosidad. Y por un momento, un largo y doloroso momento, casi lo hice. 4 millones eran una fortuna para mí. Podía comprar una casa, libertad, una vida sin preocupaciones constantes por el dinero. La idea de pelear con ellas, de hundirme en la suciedad de la historia familiar y las batallas legales, era agotadora. Ya había soportado suficiente. 3 días antes de la firma programada, llegó la llamada. Señorita Moreno, habla Arthur Finch, abogado. Su voz era profunda, firme, muy distinta a las exigencias estridentes de mis hermanas. Respecto a la herencia de su padre. Mi corazón comenzó a golpear con fuerza. Sí, hay algunos desarrollos recientes. Le recomiendo no firmar ningún documento que le presenten sus hermanas hasta que podamos hablar. Algo se encendió dentro de mí. Esperanza. Sospecha. Curiosidad. ¿Desarrollos? ¿Qué clase de desarrollos? No puedo explicarlo por teléfono. ¿Puede reunirse conmigo mañana a las 10? El cambio fue inmediato. La crueldad casual de mis hermanas había empezado a desgastar mi determinación, pero la advertencia misteriosa de Finch la solidificó. Acepté. No firmaría. Aún no. No hasta entender qué estaba pasando. A la mañana siguiente, la oficina del abogado era un estudio de dinero antiguo y poder silencioso. Madera oscura, libros encuadernados en cuero, olor a papel envejecido. Arthur Finch era un hombre de unos 50 y tantos años, impecable en un traje gris carbón, con una mirada aguda y analítica. Gracias por venir, señorita Moreno, dijo, sin apartar los ojos de mí. Su padre, Samuel Moreno, era un hombre complejo. Solté un murmullo neutro. Una subestimación enorme. También era meticuloso. Cada detalle, cada contingencia, planeada con años de anticipación. Finch se inclinó ligeramente hacia adelante. Hace 16 años, después de su desacuerdo, él no olvidó quitarla del testamento. Contuve la respiración. No, todo lo contrario. Lo modificó. Un codicilo fechado 3 meses después de su partida. Empujó un archivo grueso sobre el escritorio pulido. Cambió su herencia.
No para reducirla, sino para protegerla. De sus hermanas. Mis manos temblaban mientras abría el archivo. El lenguaje legal nadaba frente a mis ojos, pero un párrafo resaltó claro como una campana. Un fideicomiso. Un fideicomiso irrevocable creado a mi nombre, con condiciones específicas. Condiciones que hacían que la oferta actual de mis hermanas no solo fuera insultante, sino completamente irrelevante. Él sabía, continuó Finch, observando mi reacción. Sabía de lo que eran capaces. Sabía que intentarían dejarla fuera. ¿Él le importaba? Susurré, sorprendida por mis propias palabras. Finch ofreció una pequeña sonrisa triste. A su manera, sí. Era un hombre orgulloso, señorita Moreno. Y cometió errores. Pero no era ciego al carácter de sus otras hijas. Hizo una pausa antes de continuar. Estipuló que su parte de la herencia, los 11 millones completos, quedaría en este fideicomiso, administrado por un fiduciario independiente, hasta que usted cumpliera 40 años, o hasta su muerte, lo que ocurriera después. Luego añadió una cláusula. Una que lo cambiaba todo. Si en cualquier momento después de su muerte sus hermanas intentaban coaccionarla, manipularla o defraudarla para quitarle su herencia, todo el patrimonio pasaría a ser completamente suyo. La habitación empezó a dar vueltas. Mi padre, el hombre que me había desterrado, también me había protegido. No con palabras, ni con reconciliación, sino con la lógica fría e implacable de la ley. Había visto su codicia, anticipado sus movimientos y preparado una trampa. Él quería que usted se quedara con todo, señorita Moreno, dijo Finch con voz firme. Quería que aprendieran una lección. Una lección muy cara. Un fuego lento y helado comenzó a encenderse en mi pecho. No era enojo ni tristeza, sino una realización silenciosa y electrizante. Mi padre había estado jugando a largo plazo. Y yo, sin saberlo, era su última y más poderosa jugada. La chica callada, la hija olvidada, estaba a punto de convertirse en el instrumento de su justicia. Al día siguiente me reuní con Clara y Beatrice en la oficina de su abogado, un lugar moderno y elegante que olía a ambición. Estaban sentadas frente a mí, con los rostros tensos de expectativa. Clara llevaba una sonrisa depredadora, Beatrice, una máscara de falsa compasión. Su abogado, un hombre pulido llamado el señor Harrison, colocó los documentos sobre la mesa. Entonces, Jacinta, comenzó Clara, con una dulzura artificial. ¿Lista para terminar con esto? Hemos sido muy generosas. Beatrice asintió, observándome fijamente, buscando debilidad. De verdad es lo mejor. Mantiene todo simple. Tomé la pluma. Mi mano estaba firme. Miré la línea de la firma, el espacio en blanco donde se suponía que debía renunciar a mi futuro, a la última disculpa silenciosa de mi padre. Antes de firmar, dije con calma, casi inquietantemente tranquila. Tengo unas preguntas para el señor Harrison. Harrison parpadeó, sorprendido. Claro, señorita Moreno. ¿En qué puedo ayudarle? El testamento de mi padre, comencé, mirando primero a Clara y luego a Beatrice. Sus sonrisas se desvanecieron. Específicamente el codicilo fechado el 12 de marzo, hace 16 años. ¿Lo conoce? La compostura de Harrison se quebró. Sus ojos se movieron hacia mis hermanas y luego regresaron a mí. ¿El codicilo? Yo, no estoy seguro de a qué se refiere. Clara golpeó la mesa con la mano. ¿Qué es esto, Jacinta? No hay ningún codicilo. El testamento de papá es claro. ¿De verdad? Levanté la carpeta que Arthur Finch me había dado, con las copias del fideicomiso y las cláusulas específicas. Porque aquí dice claramente que si alguna parte intenta coaccionarme, manipularme o defraudarme para quitarme mi herencia legítima, todo el patrimonio, incluyendo sus partes, pasa únicamente a mí. Beatrice soltó un jadeo ahogado. El rostro de Clara perdió todo color. Su mandíbula quedó floja. Creo, continué, sintiendo como mi voz ganaba fuerza, que ofrecerme 4 millones por una herencia de 11 millones, bajo el pretexto de que no tengo derecho a ella, constituye un intento de fraude. Harrison, ahora pálido, se aclaró la garganta. Señorita Moreno, le aseguro que mis clientas estaban actuando bajo la creencia de que lo que ellas crean es irrelevante, lo interrumpí, sin apartar la mirada. Las intenciones de mi padre fueron claras, y sus arreglos legales son inquebrantables. Empujé los documentos hacia él. Tal vez quiera revisarlos. Arthur Finch, mi abogado, se pondrá en contacto para discutir la transferencia completa del patrimonio Moreno. El silencio en la habitación fue ensordecedor,
roto solo por la respiración irregular de Beatrice. Los ojos de Clara, normalmente tan fríos y calculadores, estaban abiertos de par en par, llenos de incredulidad, que rápidamente se transformó en una furia venenosa. «Pequeña bruja manipuladora», gritó Clara, lanzándose hacia adelante. Harrison intervino de inmediato, sujetándola del brazo. «Jacinta», suplicó Beatrice con voz temblorosa, «no puedes hacer esto. Somos familia». «¿Familia?», repetí, soltando una risa amarga. «La familia no te destierra durante 16 años, y luego intenta robarte la herencia en cuanto tu padre muere. La familia no te ofrece migajas mientras se queda con todo». Me levanté y recogí mis cosas. «No, Beatrice. Dejamos de ser familia hace mucho tiempo. Mi padre solo se aseguró de que yo no siguiera pagando el precio por eso». Salí de esa oficina dejando atrás los restos destrozados de su codicia. El aire afuera se sentía fresco, limpio, como si un peso enorme hubiera desaparecido de mis hombros. El silencio que antes era una carga ahora parecía un espacio inmenso y abierto, listo para llenarse con mi propia voz y mis propias decisiones. Mi padre, en su último acto, no solo me dejó dinero. Me dio algo mucho más valioso: reivindicación. Me dio una forma de recuperar mi dignidad, de mantenerme firme, no como la hija olvidada, sino como la heredera de su legado, libre de la sombra de su traición. El juego había terminado. Y yo había ganado.